¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable en la habitación, como si alguien te observara desde el otro lado de la realidad? ¿Has soñado con un ser querido fallecido y despertaste con una paz o una angustia imposible de describir? ¿Y si te dijera que esas experiencias podrían no ser simples ilusiones, sino señales reales de que los muertos aún están activos en el mundo espiritual? ¿Y si te dijera que muchas personas, sin saberlo, están recibiendo señales del más allá cada día, que hay un mundo invisible que nos rodea, en el cual los muertos siguen participando de forma misteriosa en nuestra vida cotidiana? Y que tú podrías estar siendo observado, guiado o incluso advertido en este preciso instante sin darte cuenta. Existe un secreto que muchos ignoran. La actividad espiritual de las almas que han partido no se detiene con la muerte física. Hay promesas, advertencias y misterios en las Escrituras que revelan que los fallecidos, en ciertas circunstancias, no han cesado toda influencia sobre los vivos. La palabra de Dios habla de esto, y hoy vamos a escudriñar cada una de estas señales, no desde el miedo, sino desde la verdad y la revelación divina. Pero cuidado, porque esta revelación puede sacudir tu comprensión espiritual. Puede que después de este video nunca vuelvas a ver la muerte de la misma manera. En los próximos minutos desentrañaremos 9 señales espirituales que podrían estar ocurriendo a tu alrededor sin que lo sepas. Vamos a estudiar cómo se manifiestan, qué dice la Biblia sobre ellas, y cómo discernir entre una presencia espiritual enviada por Dios y un engaño del enemigo. Prepárate, porque lo que estás por aprender puede cambiar tu percepción de la realidad espiritual para siempre. Este conocimiento puede ser la respuesta a esas dudas que llevas años guardando en tu alma. Hay una verdad que Dios quiere revelarte hoy. Pero antes de empezar, escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Es una declaración de fe que demuestra que estás listo para recibir esta enseñanza con humildad y discernimiento. También te animo a dar me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan, y eso es una forma poderosa de evangelizar desde tu hogar. Si ya lo hiciste, ¡felicidades! Estás siendo parte activa de esta comunidad de fe. Muchos hermanos y hermanas usan estos videos como su alimento espiritual diario, y tu participación hace que esta luz llegue más lejos. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque en cada enseñanza hay una pieza del rompecabezas que el Señor está construyendo en tu vida. Y recuerda esto, la penúltima señal que veremos hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que estás esperando desde hace años. Ahora sí, abre tu corazón, apaga cualquier distracción y prepárate para este viaje espiritual que podría revelarte cosas que cambiarán tu caminar con Dios. ¿Listo? El susurro en la noche. Cuando los muertos hablan a través de los sueños, uno de los medios más antiguos y profundos mediante los cuales el mundo espiritual ha tocado al humano, es el sueño. En Job 33, 15, 16 dice: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y si te dijera que muchos de los sueños que has tenido no eran producto de tu imaginación ni de tu ansiedad, sino mensajes del mundo espiritual. ¿Estás seguro de que aquellos rostros que viste mientras dormías eran solo recuerdos? ¿Y si alguno de ellos fuera una presencia real intentando alcanzarte desde la eternidad? La Biblia muestra cómo Dios ha usado los sueños para hablar, pero también nos revela que los espíritus pueden manifestarse en el descanso del cuerpo. Los muertos, en ciertas circunstancias, han sido permitidos por Dios para traer advertencias,
consuelos o incluso correcciones, como cuando Samuel, después de haber muerto, fue invocado por la médium de Endor y habló con Saúl, profetizándole su destino. 1 Samuel 28, 15, 19. Aunque este evento fue irregular y condenado por Dios debido a la práctica de la adivinación, la aparición fue real y su mensaje también lo fue. Esto nos demuestra que no toda manifestación espiritual en sueños es falsa o ilusoria. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has soñado con un ser querido fallecido? ¿Qué sentiste al despertar? Hay testimonios de creyentes que, en medio de su dolor, recibieron en sueños la imagen serena de sus seres amados, diciéndoles que estaban bien o simplemente observándolos en silencio. Y es que Dios, en su soberanía, a veces permite esas visiones para traer paz, dirección o incluso un llamado al arrepentimiento. Pero también hay un peligro. El enemigo puede disfrazarse, como dice 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, si una presencia en sueños te incita al miedo, a la desesperanza o contradice la palabra de Dios, debes rechazarla. Pero si te deja paz, si te conduce a la santidad, si confirma lo que el Espíritu Santo ya viene hablándote, tal vez no sea imaginación. Hermano, hermana, no ignores lo que ves al dormir. El cielo y el infierno observan mientras duermes. Pide discernimiento. Pide al Señor que te revele si ese sueño fue una señal del más allá, un mensaje divino o una trampa espiritual. Porque como ya dijimos, los muertos no siempre han terminado su participación en este plano. Y ahora que hemos descubierto que el sueño puede ser una puerta hacia el mundo espiritual, dime ecos en el viento. Cuando los objetos y lugares conservan presencia espiritual, ¿alguna vez entraste a una habitación y sentiste un frío inexplicable, un escalofrío que recorrió tu espalda? ¿Te has encontrado con objetos antiguos que te generan tristeza, angustia o una extraña inquietud espiritual? Puede que sin saberlo hayas pisado un lugar o tocado un objeto que guarda la huella espiritual de un alma que ya no habita este mundo. En la Biblia los objetos y lugares no son neutros. En 2 Reyes 13:21 leemos una escena impresionante. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, vieron una banda armada y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el cadáver de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esto nos revela algo asombroso. El poder espiritual puede permanecer en los restos materiales. El cuerpo muerto de un profeta contenía aún la unción de Dios, tanto que devolvió la vida a otro. Así como lo santo puede dejar una marca en un lugar u objeto, lo impuro también puede hacerlo. Muchas culturas lo intuyen, pero la palabra de Dios lo confirma. Los objetos usados para la idolatría o la brujería están impregnados de maldición, Deuteronomio 7:25-26. Y del mismo modo, lugares donde ocurrió sufrimiento, muerte o pecado profundo pueden volverse puntos de acceso espiritual. Quizás tengas en tu hogar una fotografía antigua, un mueble heredado, una joya familiar que perteneció a alguien ya fallecido, y no sabes que ese objeto puede estar conectado espiritualmente a quien lo poseyó. Tal vez el ambiente de tu casa ha cambiado desde que lo trajiste, o ciertos conflictos y pesadez espiritual han comenzado a surgir. Pregúntate, ¿lo que conservo trae luz o sombras? ¿Trae paz o inquietud? Y ahora piensa en los cementerios, los hospitales antiguos, las casas donde alguien falleció de manera trágica. Muchas veces los espíritus de los muertos permanecen cerca de los lugares donde sus vidas quedaron truncadas o sin paz, no por voluntad propia, sino porque aún hay algo no resuelto
o porque hay fuerzas que los retienen entre planos. No es superstición, es una realidad espiritual que solo se discierne con el Espíritu de Dios. Pero ten esperanza, así como hay objetos y lugares cargados de sombra, también hay hogares ungidos, Biblias marcadas por lágrimas de oración, sillas donde alguien intercedió cada madrugada, y rincones donde aún resuena el eco de una alabanza fiel. Y esos lugares siguen siendo puntos de conexión con el cielo. Si has sentido que tu casa se volvió pesada, si hay habitaciones donde no puedes dormir en paz, tal vez haya una señal del mundo espiritual clamando por limpieza. Pide a Dios que te revele qué debe ser removido, qué debe ser redimido, y declara que toda sombra debe salir, en el nombre de Jesús. Y si este tema ya te está removiendo el alma, espera a la siguiente señal, porque puede que te sientas más identificado de lo que imaginas. El peso invisible, cuando el duelo no resuelto abre puertas espirituales, has llorado, orado, recordado, pero algo dentro de ti aún no logra soltar. Sientes que, aunque el tiempo ha pasado, el alma de ese ser querido aún está cerca. Te preguntas si es tu corazón que no lo deja ir, o si, en verdad, algo más profundo está ocurriendo. ¿Y si te dijera que el duelo no sanado puede convertirse en un vínculo espiritual activo entre los vivos y los muertos? ¿Y si te dijera que la falta de cierre emocional puede abrir grietas por donde el mundo espiritual opera? La Biblia nos ofrece una historia profunda. Jacob, al creer que su hijo José estaba muerto, se negó a ser consolado. Génesis 37:35 dice: «Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron a consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Jacob no solo estaba triste, su alma había hecho un pacto con el dolor, y ese pacto lo ató a un estado espiritual oscuro, al punto de casi desear la muerte como única solución. Muchos creyentes viven en ese estado sin saberlo, visitan tumbas constantemente, conversan con retratos, se aferran a las pertenencias del fallecido como si conservaran su esencia. Esto no es solo tristeza, puede convertirse en una puerta espiritual peligrosa. El enemigo se disfraza como consolador y puede usar el dolor como acceso para traer confusión, opresión emocional o manifestaciones extrañas. Personas que aseguran ver sombras, oír voces, sentir que alguien se sienta en la cama o que hay pasos en el pasillo, muchas veces no están locas. En ocasiones, esas manifestaciones son espíritus familiares, imitaciones demoníacas que se aprovechan de un duelo no resuelto para anclarse en el hogar. Satanás conoce bien el dolor humano y se disfraza para habitar donde hay luto perpetuo. Pero aquí hay una verdad que libera. Dios no desea que vivas atrapado en la tristeza. Él es el Padre de consuelo. Jesús lloró por Lázaro, pero no se quedó en la tumba. Lo llamó a salir. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. Sal fuera, deja la tumba emocional, vive de nuevo. No se trata de olvidar, sino de sanar, de permitir que el Espíritu Santo selle el proceso del duelo con esperanza. El alma de tu ser querido está en manos del justo juez, y tú debes seguir corriendo la carrera. Aferrarte al muerto puede ser una forma de perder al Dios de los vivos. Haz una oración hoy. Entrega ese dolor, rompe todo lazo espiritual inconsciente que hayas hecho en medio del luto, libérate y declara: Señor, suelto con amor y te entrego mi dolor, tú eres mi sanador. Y si esto tocó tu corazón, espera a la siguiente señal. Podría explicar ciertas cosas que llevas tiempo sintiendo. La herencia invisible.
cuando maldiciones generacionales continúan tras la muerte? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones de dolor, enfermedad o fracaso parecen repetirse generación tras generación en tu familia? ¿Te has sentido como si cargaras una mochila invisible que no te pertenece, pero que no puedes soltar? ¿Y si te dijera que esas cadenas podrían tener origen en las acciones y pecados no resueltos de tus antepasados, incluso después de muertos? La Biblia lo dice claramente en Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no significa que Dios castigue sin razón, sino que las decisiones espirituales de una generación pueden afectar a las siguientes si no hay arrepentimiento y ruptura consciente. Las heridas del pasado, las alianzas con tinieblas, los pecados ocultos, dejan huellas en el mundo espiritual. Y muchas veces esas huellas permanecen activas incluso después de la muerte de quien las originó. Quizás hubo pactos ocultos, brujerías practicadas en tu linaje, maldiciones lanzadas por un antepasado con palabras cargadas de rencor o dolor. Tal vez uno de tus familiares tuvo un alma rencorosa, murió en odio o en pecado grave, y esa energía no resuelta quedó flotando, generando ciclos destructivos que hoy se manifiestan en relaciones rotas, enfermedades repetidas, adicciones inexplicables o pobreza persistente. Pero aquí viene la revelación poderosa. Tú puedes ser el instrumento de Dios para romper esa cadena. No tienes que cargar con el peso de los muertos. Cristo ya lo llevó todo en la cruz, pero necesitas identificar, renunciar y declarar la libertad sobre tu linaje. Cuando Josías fue rey, encontró un libro perdido de la ley y descubrió que generaciones antes su pueblo había desobedecido. ¿Qué hizo? No se justificó, se humilló, ayunó, rompió vestiduras y clamó a Dios por limpieza. 2 Reyes 22. Y Dios escuchó su oración y trajo renovación a la nación. Hoy puedes hacer lo mismo. Cierra los ojos y di: Señor, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional que haya llegado a mí por las decisiones de mis antepasados. Perdono, renuncio y declaro que mi linaje será limpio desde este día. Ya no tienes que heredar los errores ni los dolores del pasado. El poder del Espíritu Santo puede redirigir tu historia familiar. La muerte no tiene la última palabra en tu linaje. Dios la tiene, y si esta verdad te estremeció, espera a ver la próxima. Señal, porque podría explicar muchos bloqueos espirituales que has experimentado últimamente. Las apariciones del alma. Cuando los muertos son permitidos por Dios para enviar advertencias, puede parecer un tema tabú, casi prohibido. Pero hay momentos extraordinarios en la Biblia donde Dios permitió que un alma del más allá se manifestara, con un propósito específico y urgente. Esto no es espiritismo, no es invocación, es la soberanía divina actuando fuera de toda lógica humana para transmitir un mensaje crítico a los vivos. Volvamos al pasaje estremecedor de 1 Samuel 28, donde el rey Saúl, desesperado por no oír a Dios, recurre a una médium en Endor para consultar al profeta Samuel, ya fallecido. Y lo increíble es que Samuel realmente aparece. No fue una ilusión. El texto es claro. Samuel habló, reprendió y profetizó con claridad. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? 1 Samuel 28:15. Aunque Saúl usó un medio prohibido, Dios usó el momento para enviar un mensaje legítimo. Esto nos revela una verdad aterradora y esperanzadora al mismo tiempo. Los muertos pueden, en raros casos, ser usados por Dios como emisarios para advertir,
confirmar o sentenciar algo que afecta el destino eterno de una persona viva. Tal vez has escuchado testimonios de personas que vieron en sueños o visiones a familiares ya fallecidos, advirtiéndoles sobre un camino de pecado, un peligro inminente, o llamándolos al arrepentimiento. ¿Y si Dios permitió esa manifestación para salvar un alma antes de que fuera tarde? Esto no contradice la doctrina bíblica del descanso eterno, sino que muestra que el mundo espiritual está bajo la completa autoridad de Dios. Él puede usar incluso a un alma de ultratumba como instrumento de revelación. Pero atención, eso no te da permiso para buscarlos. Toda búsqueda fuera de Cristo se convierte en puerta para el engaño. Lo dice claramente Isaías 8:19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios no quiere que te pierdas en prácticas espiritistas, sino que te mantengas firme en la oración, en la palabra y en la búsqueda de su presencia. Pero si Él permite una manifestación así, será con un propósito eterno, no para satisfacer tu nostalgia, sino para encender tu urgencia espiritual. Por eso, si algún día experimentaste una aparición, una visión o un sueño tan vívido que no puedes olvidar, pregúntale al Señor si eso fue una señal. Pídele discernimiento. Él no es un Dios de confusión, sino de claridad sobrenatural. Y mientras reflexionas sobre eso, prepárate, porque la siguiente señal puede estar mucho más cerca de tu día a día de lo que imaginas. Voces en el silencio. Cuando los pensamientos parecen no ser tuyos, ¿alguna vez te has sorprendido pensando algo que no va con tu carácter ni tu fe? ¿Has tenido impulsos repentinos, ideas oscuras o incluso consuelos extraños que no sabes de dónde vienen? Y si te dijera que en algunos casos, esos pensamientos pueden ser influencias espirituales que provienen de almas fallecidas que aún tienen acceso, por permiso divino o por puertas abiertas, al mundo de los vivos. En Eclesiastés 10:20, la Escritura dice: «Ni aun en tu pensamiento hables mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara hables mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra». Este versículo encierra una verdad espiritual profunda. Hay entidades espirituales que pueden oír, transportar y afectar nuestras palabras y pensamientos. El mundo invisible no está lejano. Nos rodea, nos escucha y en ocasiones intenta influirnos, aunque no debemos vivir con paranoia, sí con discernimiento. Hay personas que después de la muerte de un ser querido sienten que esa persona aún les habla en su mente. Sienten frases, recuerdos que se activan en momentos precisos, como si hubiera una conversación no terminada. En otros casos, los pensamientos se vuelven oscuros, destructivos, obsesivos, y todo comenzó tras una muerte. Esto puede ser una de las señales más sutiles y peligrosas de que un muerto aún está activo espiritualmente en tu entorno, ya sea porque su alma fue enviada con un mensaje de parte de Dios, o porque una puerta espiritual quedó abierta a través del duelo, del pecado o de prácticas ocultas. En Marcos 5, cuando Jesús libera al hombre poseído por la legión de demonios, estos le ruegan que no los eche fuera del territorio. Esto nos muestra que los espíritus buscan permanecer en ciertos lugares y cuerpos, y pueden influir mental y emocionalmente cuando se les permite. Ahora bien, no toda influencia mental es demoníaca o espiritual. Pero cuando esos pensamientos vienen con una carga emocional intensa, una sensación de presencia, o se repiten con frecuencia, puede que estés siendo afectado por un espíritu familiar o la manifestación espiritual de un muerto que no ha sido despedido correctamente. Aquí es donde entra tu autoridad como hijo de Dios. Tienes el poder de atar y desatar. Mateo 18:18.
Si sientes que una influencia extraña está actuando sobre tu mente, levántate en oración y di: renuncio a toda voz que no venga del Espíritu Santo. Rechazo toda influencia espiritual que no sea del cielo, y declaro que mi mente está bajo la sangre de Cristo. Hermano, hermana, el campo de batalla más grande es tu mente, y allí también puede haber señales de que el mundo de los muertos aún intenta hacerse presente. No estás solo, el Espíritu de Dios te guía, y si estás aquí, no es casualidad. Dios quiere restaurar tu paz mental hoy. La siguiente señal que veremos te mostrará que no todos los muertos desaparecen en el silencio. Algunos aún actúan, pero con un propósito celestial. Dime siguiente, para continuar con el séptimo tópico. Mensajeros celestiales. Cuando los muertos interceden como testigos ante Dios, hay un misterio que pocas veces se predica en profundidad, pero que la Biblia insinúa con una belleza y profundidad espiritual que estremece el alma. Algunos muertos justos continúan activos en el mundo espiritual como intercesores, como testigos ante el trono de Dios. En Hebreos 12:1 se nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Son aquellos que, habiendo muerto en la fe, permanecen como observadores e intercesores en la dimensión celestial, animándonos, apoyándonos espiritualmente desde el cielo, como una multitud silenciosa que acompaña nuestro caminar. No se trata de espíritus errantes, ni de almas perdidas. Se trata de aquellos redimidos que ya han entrado en la gloria, pero cuya influencia espiritual aún toca la tierra. No porque los invoquemos, sino porque Dios, en su infinita soberanía, permite que sus testimonios y oraciones permanezcan activas en su presencia. Apocalipsis 6, 9, 10 nos abre una ventana a este fenómeno. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Estas almas muertas en la tierra, pero vivas en el cielo, claman justicia, interceden, participan del juicio final. Esto demuestra que los muertos en Cristo no están inactivos, sino que algunos tienen roles en el tribunal eterno. Esto puede explicar por qué, a veces, sentimos una fortaleza extraña en momentos de debilidad, como si las oraciones de un abuelo que ya partió aún nos envolvieran. Y si esa abuela que oró por ti todos los días de su vida, aún susurra tu nombre ante el trono de la gracia. Las oraciones de los santos no mueren. En Apocalipsis 5:8 se describe que los ancianos en el cielo tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso incluye las oraciones que tus seres queridos hicieron por ti antes de partir. Sus voces siguen siendo aroma ante el Señor. Entonces, no te equivoques. No debemos orar a los muertos, ni invocar a los que ya partieron. Pero podemos creer que las oraciones que sembraron, los pactos que hicieron con Dios y sus palabras de bendición siguen siendo una corriente espiritual que te acompaña. La muerte no fue capaz de cancelar su legado espiritual, y tú eres parte de esa herencia. Es tiempo de honrarla, vivir conforme a ella y continuar lo que ellos empezaron. Y ahora que has comprendido que algunos muertos siguen siendo parte del plan divino desde lo alto, prepárate para la octava señal, porque puede desenmascarar una trampa espiritual que está afectando a miles sin saberlo. Espíritus familiares. Cuando los muertos son imitados por fuerzas engañosas, uno de los engaños más sutiles y peligrosos en el mundo espiritual es el de los espíritus familiares, entidades demoníacas que se hacen pasar por almas de muertos, para confundir, manipular y destruir.
Y sí, aunque esto suene espeluznante, es una estrategia documentada en la palabra de Dios y que hoy sigue activa en la vida de muchos creyentes que abrieron puertas sin saberlo. En 2 Corintios 11, 14, 15. Leemos una advertencia crucial. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Estos espíritus tienen la habilidad de tomar la forma, el tono de voz, los hábitos y hasta los recuerdos de una persona fallecida, con el único objetivo de establecer una conexión emocional con quien está vulnerable por el dolor, el duelo o el deseo de tener respuestas. Una madre que sueña con su hijo fallecido y empieza a recibir mensajes espirituales a través de sueños. Un viudo que siente la presencia constante de su esposa muerta, quien supuestamente le aconseja decisiones. Una persona que encuentra consuelo en lo que cree que es la voz de un abuelo ya partido y sin darse cuenta está dialogando con un impostor espiritual. Estos espíritus familiares no son los muertos. Son demonios que observan a las familias durante generaciones, conocen secretos, emociones, pecados ocultos, y cuando alguien muere, se aprovechan del vínculo emocional para imitar a esa persona y establecer legalidad sobre el hogar. Muchos de los problemas espirituales que afectan a familias, ataques nocturnos, enfermedades sin explicación, ruina económica, suicidios, divisiones, tienen su raíz en una conexión activa con uno de estos entes. Y lo peor, muchos no lo saben porque creen que están siendo guiados por el alma de un ser amado. Dios fue claro en Deuteronomio 18, 10, 12, al prohibir todo intento de comunicación con los muertos, no solo porque es pecado, sino porque es peligroso. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Hermano, hermana, si has sentido la presencia de un muerto, si crees que te habla, si has tenido sueños repetitivos y cargados de emociones con una persona ya fallecida, no lo aceptes ciegamente. Pide al Espíritu Santo discernimiento. Ora, ayuna, clama por liberación. No todo lo que trae paz es de Dios. No todo lo que parece amor viene del cielo. Hoy puedes romper con esa mentira espiritual. Declara, en el nombre de Jesús, cierro toda puerta espiritual abierta por el engaño emocional. Renuncio a toda presencia que se haga pasar por un muerto. Solo el Espíritu Santo tiene autoridad sobre mi vida. Y ahora que hemos desenmascarado a uno de los mayores enemigos del alma, estás listo para la última señal. La más impactante, la que podría tener la clave para desbloquear una bendición eterna en tu vida. El eco eterno, cuando el legado espiritual del muerto sigue transformando vidas. Hay algo más poderoso que la muerte, más duradero que la carne, más activo que cualquier espíritu errante. El legado eterno de una vida vivida en Dios. Porque aunque una persona muera físicamente, su influencia espiritual puede seguir obrando, predicando, consolando y transformando. No como un alma errante, sino como una semilla plantada en lo invisible que sigue dando fruto bajo la supervisión divina. Hebreos 11:4 nos dice algo impactante sobre Abel, el primer mártir. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y muerto, aún habla por ella. Muertos, aún habla. Esta es una de las señales más puras y poderosas de que los muertos siguen activos en el mundo espiritual, cuando sus actos de fe, sus palabras, sus oraciones, su ejemplo, siguen resonando en la eternidad y afectan positivamente a quienes los rodearon. Hay personas que ya partieron, pero cuyas Biblias marcadas siguen enseñando a sus nietos, cuyos consejos siguen guiando decisiones,
cuyos testimonios de fidelidad siguen siendo usados por el Espíritu Santo para tocar corazones. Y si te dijera que la vida de ese ser querido que partió fue un instrumento de Dios para dejar una marca imborrable en ti, y esa marca sigue activa, recuerda lo que dice Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras de los justos no mueren, siguen caminando, siguen predicando, siguen sosteniendo generaciones, no desde un altar, sino desde la memoria ungida del corazón, donde el Espíritu Santo sigue usando su ejemplo como un mensaje vivo. Y tú, que estás aquí escuchando esto, necesitas saber algo. Tú también puedes dejar ese legado eterno. La muerte no pone fin a la historia, solo cambia el escenario. Lo que hoy siembras en fe, en oración, en enseñanza, seguirá activo incluso después de que tu cuerpo haya descansado. No es brujería, no es invocación, es el diseño de Dios, que los actos de fe de sus hijos sean eternos como Él. Así que hoy te invito a honrar esa herencia espiritual. Si tu madre, tu padre, tu abuelo, tu pastor o cualquier persona de fe partió, recoge su manto espiritual y sigue caminando, porque aún desde la eternidad su historia sigue dando frutos en la tierra. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje a través de las 9 señales de que los muertos aún están activos en el mundo espiritual, es momento de cerrar con una reflexión que unirá todo lo que aprendiste y te dejará con una misión espiritual clara. Cierre y llamada a la acción. Has llegado al final de un viaje profundo, espiritual y transformador. Y por eso quiero felicitarte. Muy pocos llegan hasta aquí. Eso dice mucho de ti. Eres alguien con sed de verdad, alguien que anhela entender los misterios del cielo, alguien que está siendo preparado por Dios para cosas mayores. Ahora que lo sabes, ya no puedes vivir como antes. Estas 9 señales no son solo conocimiento, son una advertencia, una guía y una promesa. Lo que acabas de recibir puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Y si esto tocó tu corazón, quiero que escribas en los comentarios esta frase como señal de tu compromiso con esta revelación. La eternidad está activa en mi vida y yo caminaré en luz. Así sabré quiénes son los elegidos, que llegan hasta el final y están listos para recibir aún más profundidad en las próximas enseñanzas. Pero no lo guardes solo para ti. Este video necesita llegar a otros corazones. Tal vez un familiar está viviendo señales que no comprende. Tal vez un amigo necesita esta palabra para romper cadenas espirituales. Compartir este video es como lanzar una lámpara al corazón de alguien que está en la oscuridad. No compartirlo es como ver un incendio y guardar para ti solo el cubo de agua. Hazlo ahora. Sé parte de la misión. Y si aún no estás suscrito, hazlo. Porque aquí no hablamos de religión, hablamos de revelación, de batalla espiritual, de despertar el alma. Suscribirte no es un clic más, es un acto de fe. Este canal es la iglesia de muchos que no tienen una cerca. Es el refugio de quienes no tienen a quien contarle sus luchas. Y tú formas parte de eso. Tu presencia aquí mantiene encendida esta llama. Ahora, no apagues el video. Quédate un momento en silencio. Deja que la música final te envuelva. Cierra los ojos y dile al Señor: gracias por regalarme un nuevo día. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. Permanece hasta el final. No rompas esta conexión espiritual. El cielo está